Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 6. Pero antes de empezar nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de ti, de luz, de sol. Gracias por todas tus bendiciones, Padre amado. Y perdónanos, por favor, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos para el entendimiento de tu palabra, Padre, para atesorarla en nuestros corazones y llevarla a la vida diaria, a la práctica. No permitas que caigamos, no permitas que retrocedamos, Padre. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes y con una fe cada día más fuerte. Te pedimos también que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo es cuando ya el Cordero de Dios, que sabemos que es Jesús, comienza a abrir los sellos, ¿verdad? Entonces dice, ahí ante mis ojos el Cordero rompió el primer sello y comenzó a desenrollar el pergamino. Entonces uno de los 4 seres vivientes, con voz de trueno, dijo, ven y ve. ¿Quién era uno de esos seres vivientes? Como sabemos, era uno de los querubines, ¿verdad? Le dice, ven y ve. Obedecí y frente a mí apareció un caballo blanco. Aquí nos hablan de 4 caballos, ¿verdad? De 4 caballos y que había, y vamos a describir cada uno de estos caballos, ¿ok? Porque es probable que haya 5 caballos, pero no nos habla del 5.º caballo, solo nos habla del jinete. Entonces serían solo 4 caballos, ¿ok? El primer caballo blanco dice, frente a mí apareció un caballo blanco. El jinete, que tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante a obtener más victorias. ¿Quién era el que estaba este jinete en el caballo blanco? ¿Quién era este jinete? Pues dice que tenía un arco y recibió una corona. Pues este jinete era Jesús. Jesús recibió una corona, fue coronado y era el que va a salir a defendernos, el que va a salir a destruir a la maldad, el que va a destruir a Satanás. ¿Quién es el que va a ser? Jesús, a través de la autoridad que Dios le da. Dios le da toda la autoridad y lo nombra rey, rey de reyes, como sabemos, y él es la palabra, Jesús. Entonces Jesús sale a derrotar al mal. ¿Cuándo fue que Jesús fue coronado? Pues como sabemos, Jesús resucitó y fue al cielo. Después de un tiempo, Jesús fue coronado y destruyó a Satanás. Lo botó a Satanás del cielo y lo mandó acá a la tierra. Antes Satanás podía ir al cielo y estar en la tierra cuando él quisiera. Pero después que Jesús subió al cielo, botó a Satanás, porque quien reinaba era Jesús, y por lo tanto Satanás se quedó aquí en la tierra. Esto hizo obviamente que Satanás estuviera muy enojado por lo que había sucedido y dio y volcó todo su odio y toda su cólera a la humanidad. Y por eso es que, aunque Jesús ya estaba reinando en el cielo, todavía nosotros vivíamos tiempos bastante difíciles, Entonces, sabemos que quien está reinando en el cielo es Jesús. ¿Por qué todavía nosotros no disfrutamos de ese reino? Porque Jesús todavía está reinando en el cielo. Y el tiempo que nuestro Padre está dando es justamente para que más personas se acerquen a Él, que más personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero ese es el tiempo que estamos esperando hasta el momento en que Jesús venga aquí y derrote a Satanás, que está aquí ahorita, que está reinando aquí. Por eso vemos tanta maldad en el mundo.
porque Él es el que está aquí. Ok, entonces, sabemos que Jesús es el primer jinete que está en este caballo blanco. Luego dice, esta vez apareció un caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, apareció un caballo rojo. El jinete recibió una espada y autorización para destruir la paz y provocar anarquía en la tierra. En consecuencia, por todas partes hubo guerras y muertes. Entonces, este caballo era el caballo de la guerra, ¿verdad? De la guerra, el que provocaba que ya no hubiera más paz en el mundo. Entonces, se dice que es muy probable que más o menos alrededor de 1900 que Jesús haya recibido esta corona, porque Jesús dijo que el día que Él empiece a reinar iban a venir cosas muy fuertes para el mundo. Y fue ahí luego que salió el caballo rojo, y como sabemos hubo un tiempo donde hubo una guerra terrible, que fue la Primera Guerra Mundial, y luego siguió una guerra mucho peor, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha muerte, y no solamente hubo guerra y destrucción entre esos países, sino que abarcó todo el mundo, porque todo el mundo tenía estragos por esta guerra. Entonces hubo mucha guerra y destrucción. Y también sabemos que Satanás, a quienes quería destruir, era a los judíos, que es el pueblo amado de Dios. Entonces vemos cuánto odio tenía Satanás en ese momento y volcó toda su ira al pueblo de Dios. Entonces, sabemos que al pasar el tiempo, todos esperamos la llegada de Jesús, donde ya ni la muerte, ni las enfermedades, ni el hambre será más. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Entonces, luego, Juan vio el segundo caballo, que era el caballo rojo, que significa la guerra. Y como ya habíamos hablado, hubieron muchas guerras terribles en el mundo. Y que todavía hay lugares que siguen sufriendo por guerras. Luego el Cordero, dice, rompió el tercer sello. En la escena apareció un caballo negro cuyo jinete traía una balanza en la mano. Y una voz que brotó de entre los 4 seres vivientes dijo, a denario las 2 libras de trigo o las 3 libras de cebada, pero no hay aceite ni vino. Significa que este es el caballo de la hambruna, el caballo del hambre, el caballo de la necesidad de alimento. Un denario era el sueldo de una persona. En esos tiempos era el sueldo de una persona en ese tiempo, entonces, de un día, el sueldo de un día. Entonces, las 2 libras de trigo valdría todo el trabajo de esa persona de todo el día, lo único que podría comprar. 2 libras de trigo o 3 libras de cebada. Con todo su trabajo del día era lo único que podía sustentar. Entonces vemos que la escasez de alimentos, el hambre, el alimentos que no se puede ni comprar, empezó desde muchos años atrás. Hubo un tiempo en que hubo mucha hambre en el mundo, mucha escasez de alimentos. Y hasta el día de hoy, como sabemos, en el África, en la India y sin ir muy lejos también en Venezuela, sabemos que pasa mucha hambre, mucha necesidad y que esta hambre mata muchas más personas que las mismas epidemias. Entonces sabemos que este caballo es probable que también haya salido. Desde mucho tiempo atrás vemos cuánta necesidad de alimento hay y cuántas muertes ha habido por la falta de alimento. Y como repito, en la actualidad sabemos que todavía hay. Entonces, estos caballos, estos jinetes ya han salido desde tiempos antes
y siguen por lo visto, porque todavía hay mucha hambre en la tierra. Pero sabemos que todo esto va a llegar un momento en que va a terminar. Luego dice, en esta ocasión, Jesús, el Cordero, dice, rompió el cuarto sello. En esta ocasión apareció un caballo amarillo. El jinete que lo montaba se llamaba Muerte y lo seguía otro jinete llamado Infierno. No se dice el color del último caballo, ni que tenía un caballo, ni que se supone que montaba un caballo, porque se dice que es el jinete que lo montaba se llamaba Muerte y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Lo seguía otro jinete llamado Infierno. Por lo tanto, si es un jinete, estaba en un caballo, pero no se sabe qué color era el caballo. Entonces, apareció un caballo amarillo, el jinete que lo montaba se llamaba Muerte. Y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Entonces, como sabemos, la muerte comenzó a ser de las suyas. Y dice, se les concedió dominio sobre una cuarta parte de la tierra y autoridad para matar por medio de guerras, hambre, epidemias y fieras salvajes. Como sabemos, en el transcurso de los años hasta ahora, vemos mucha muerte, tanto por hambre, por guerras, por epidemias. Este caballo es el caballo amarillo de la muerte, de las enfermedades, de las epidemias. Y también le da paso a la muerte para que mate a las personas a través de guerras o de fieras salvajes también. Como vemos, muchas de estas cosas son cosas que ya hemos vivido, cosas que estamos viviendo, como la epidemia que estamos viviendo ahora, donde hemos visto tanta muerte, tanta gente que se ha ido. Y muchas que probablemente vendrán. ¿Seguirán habiendo muchas guerras? ¿Seguirán habiendo muchas muertes? ¿Seguirá habiendo hambre? Probablemente sí. Jesús dijo que siempre iba a haber esto, pero que todo iba a tener su fin, que sería el día en que Él venga. Por eso que esperamos ansiosamente el día del regreso de Jesús, porque cuando Jesús regrese y gobierne y reine, ya no habrá más sufrimiento, no más tristeza, no más hambre, no más muerte, no más pobreza, no más angustia, no más dolor. Pero todo eso será el día que Jesús venga. Por eso no debemos estar preocupados ni tristes, al contrario. Debemos esperar felices el día en que Jesús regrese y ansiosos por eso, preparándonos todos los días para el regreso de Jesús. Luego dice, el Cordero abrió el quinto sello. Vi entonces debajo del altar las almas de los que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos de la verdad. Como dice, había como un altar, pero ¿a qué se refiere? Las almas, que vienen a ser las vidas de estas personas que habían muerto por predicar la palabra, por ser fieles a Dios, por ser fieles a la verdad, clamaban y decían, ¿cuándo nos van a vengar? ¿Cuándo van a vengar nuestra muerte, nuestro suplicio, nuestro martirio? ¿Hasta cuándo? Dice. Entonces, soberano Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra por lo que nos han hecho? Porque sabemos que cada uno va a pagar por sus acciones. Aquellos que mataron a cristianos verdaderos que amaban a Dios, van a sufrir y van a pagar las consecuencias de sus actos. No importa que estén muertos. Ellos van a resucitar y van a pagar las consecuencias de sus actos. El día que Jesús venga, todos serán juzgados. Entonces, estas almas, esta vida, es como cuando, ¿se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano me está clamando. Pues igual, en este altar
que estaban en la vida de estas personas, estaban clamando, ¿hasta cuándo más? Entonces dice, les dieron ropa blanca y les dijeron que descansaran un poco más hasta que los demás siervos de Jesús alcanzaran también las palmas del martirio y se les unieran. Entonces dice, les dieron ropa blanca. ¿Qué significa la ropa blanca? La ropa blanca es pureza. La ropa blanca es pureza, es paz, es que ellos han seguido siempre los pasos de Jesús, que ahora Jesús les pone esa ropa blanca. Es símbolo de pureza, que están libres absolutos de todo pecado. Pero les dice que esperen un momento más, que esperen un momento más. Estas personas que reciben esta ropa blanca serán parte también probablemente de los 24 ancianos, pero les dicen que todavía esperen a que vengan los demás siervos. Como sabemos en este momento, Juan, por ejemplo, todavía estaba vivo y probablemente han habido muchas personas más fieles y creyentes a nuestro Padre que todavía no han muerto hasta el día de hoy. Que todavía hay muchas personas que siguen amando a nuestro Padre y que son fieles y que viven viviendo la vida en rectitud, como Jesús nos enseñó. Entonces, todavía tienen que esperar el día que Jesús venga, para que los que faltan venir sean resucitados y para que los todavía estén vivos también sean purificados. Como sabemos, quien nos purifica, quien nos limpia es Jesús. A través de su sangre, Él nos limpia y nos purifica. Y Él mismo nos vestirá con ropa blanca y, como dice también, seremos coronados. Igual como vimos aquí que estaban los 24 ancianos, pero que todavía no era momento, que tenían que esperar a que todos estén juntos. Entonces les dijo, les puso la ropa blanca, que significa pureza, y les dijeron que descansaran un poco más hasta que los demás siervos de Jesús alcanzaran también las palmas del martirio y se les unieran. Hasta que ellos alcanzaran las palmas del martirio, que las palmas del martirio significa como resurrección. Entonces tenían que esperar a que ellos sean resucitados y que luego se unieran junto a ellos, para que luego pudieran hacer justicia y a esas personas que les hicieron daño pagaran por lo que habían hecho, porque nada va a quedar como si nada hubiera pasado. Todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros seremos juzgados y recibiremos nuestro castigo o seremos bendecidos por lo que hicimos. Por eso es tan importante ahora tomar la decisión de a quién queremos servir y qué queremos hacer de nuestras vidas. Es ahora el momento que todavía tenemos vida, que tenemos la oportunidad de decidir. Dios nos dio el libre albedrío porque Él quiere que si estemos cerca a Él, lo hagamos por nuestra propia voluntad, lo hagamos porque realmente lo amamos de corazón. Entonces, es ahora el momento que nos toca decidir a nosotros a quién deseamos servir. Si deseamos servirnos a nosotros o servir al mundo, escogiendo la muerte, o deseamos servir a nuestro Padre y seguir el camino que Jesús nos mostró, escogiendo la vida. Esto está en nuestras manos, está en nuestras decisiones. Luego dice, cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna adquirió un color rojo sangre. Las estrellas del cielo parecían caer sobre la tierra como caen los higos verdes en medio de un vendaval. El cielo estrellado se fue enrollando como un pergamino hasta desaparecer, mientras las montañas y las islas cambiaban de lugar en medio de fuertes sacudidas. Por lo visto, como dice aquí, habrá un gran terremoto. Un gran terremoto. Donde el sol se oscureció
como si fuera un eclipse, ¿verdad? Y el cielo comenzó a oscurecerse y ya no fue más estrellado. Las montañas retumbaban, dice. Los reyes de la tierra, los dirigentes del mundo, los ricos, los militares de la más alta graduación, buscaban refugio en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y la humanidad entera, esclava o libre, gritaban a las montañas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que estas personas estaban corriendo desesperadas y asustadas frente a lo que estaba sucediendo. Probablemente, como dicen, caiga sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estaban asustados, con miedo, porque sabían lo que se venía. Sabían que iban a ser juzgados. Ellos sabían y estaban llenos de miedo, de temor. Asustados corrían. El gran día de su ira ha llegado. El momento en que Jesús iba a destruir por fin a toda la maldad, a destruir a Satanás, a amarrarlo y atarlo. ¿Quién podrá sobrevivir? Dice. Bueno, nosotros sabemos quién puede sobrevivir. ¿Quién podrá sobrevivir? Aquel que permanece cerca a Dios, haciendo su voluntad. Aquel que es justo, quien sigue el camino que Jesús marcó, que sigue los pasos que Jesús nos enseñó. Aquel que pone a Dios sobre todas las cosas, más que a su propia vida. Porque sin Dios nuestra vida no tendría sentido. Sin Dios ni siquiera tendríamos vida. Quien ama más a su vida que a Dios mismo está perdido. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, más que a nuestra propia vida, porque la vida que tenemos se la debemos a Él. Debemos demostrar amor a Jesucristo, a nuestro Salvador, al Mesías, al Hijo del Dios único y verdadero, porque gracias a su amor que demostró al Padre y su amor que demostró a nosotros, tenemos la posibilidad de que Él nos limpia, nos purifica, nos sana, nos justifica para estar cerca al Dios Padre. Si amamos a Jesús, pues debemos seguir sus pasos, que nos enseñó el amor al Padre y el amor al prójimo, sin límites, el perdonar a nuestros hermanos sin límites, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, buscando siempre el bienestar, la mejoría, la sanación, el amor para los demás. ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quién va a sobrevivir? Pues aquellos que se mantienen firmes haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios nos protegerá, los ángeles nos protegerán, si permanecemos firmes haciendo su voluntad. Pero aquellos que deciden vivir la vida loca, disfrutar la vida en la manera que deseen al máximo, y aceptando las cosas de este mundo, o como a ellos les parece, como ellos quieren hacerlo, pues ellos son los que estarán corriendo en ese momento, buscando ayuda, para que Jesús no los encuentre. Pero sabemos que eso es imposible, porque ante los ojos de nuestro Padre y de Jesús, nadie escapa. Ellos saben hasta nuestros más íntimos pensamientos y nos conocen, así que nadie escapará de la ira del Cordero. Hasta acá llegó nuestra recopilación. Que Dios los bendiga, amigos, y hacer la voluntad de nuestro Padre. Adiós.